Imagina que vives en un mundo donde el aire que respiras, el agua que bebes y el dinero que gastas no pertenecen realmente a nadie. Cada vez que tomas algo, en realidad estás aceptando una promesa de devolverlo en el futuro. Esta promesa no es visible ni palpable, pero está presente en cada rincón de tu vida. Eso, precisamente, es la deuda. Un sistema invisible que mueve los hilos de la economía global, pero del que la mayoría ni siquiera es consciente. Y lo más alarmante es que este sistema, lejos de ser una solución, ha evolucionado hasta convertirse en el negocio más rentable de la historia. Es un juego donde los jugadores más poderosos no tienen que fabricar productos ni crear riquezas tangibles. Simplemente crean deudas, las venden y esperan pacientemente a que los demás paguen. Podría parecer que la deuda es una herramienta común, algo tan natural como la compra de una casa o el pago de un préstamo estudiantil. Pero detrás de esa aparente normalidad se esconde un sistema diseñado para perpetuarse, para enriquecerse a expensas de los que menos tienen. Es como un fuego controlado. Al principio parece inofensivo, incluso útil, pero con el tiempo consume todo lo que tiene a su alrededor. Lo curioso es que este sistema no es nuevo. Tiene miles de años de historia. Desde las antiguas civilizaciones hasta los gobiernos modernos, la deuda había sido el motor de los imperios, el combustible de las guerras y la base de los sistemas financieros que dominan el mundo. Hoy, te invito a mirar más de cerca, a descubrir cómo la deuda no solo te rodea, sino que te atrapa. Uno de los ejemplos más claros de cómo un sistema económico basado en deuda puede llevar al colapso es la caída del Imperio Romano. A lo largo de su historia, Roma fue un imperio que dominó vastos territorios gracias a su capacidad para organizar y expandir su economía. Durante siglos, Roma creció a base de conquistas, tributos y un sistema económico que, en sus inicios, parecía imparable. Sin embargo, hacia el siglo III de nuestra era, un cambio fundamental en la forma en que Roma manejaba sus recursos financieros comenzó a tener consecuencias devastadoras. Roma, en sus primeros años, contaba con un sistema económico basado en la explotación de nuevos territorios y en el uso de la mano de obra esclava. El imperio financiaba sus guerras y expansiones mediante el saqueo de riquezas de los pueblos conquistados y el cobro de tributos. Sin embargo, con el tiempo, las conquistas fueron más difíciles de lograr. Los territorios empezaron a agotarse y la administración de los recursos se hizo más costosa. En lugar de encontrar nuevas formas de financiar el imperio, los gobernantes de Roma optaron por recurrir a un aumento descontrolado de la moneda, lo que generó una inflación masiva. En este contexto, la deuda comenzó a jugar un papel cada vez más importante. Roma empezó a pedir prestado para financiar sus ejércitos y mantener su expansión. Sin embargo, en lugar de crear una estructura de deuda sostenible, los gobernantes simplemente optaron por imprimir más moneda, lo que terminó devaluando la riqueza del imperio. Esta política de sobreendeudamiento fue un reflejo claro de la mala administración financiera. Además, el gobierno romano no pudo recaudar suficientes tributos debido a la constante inflación, lo que llevó a un círculo vicioso de endeudamiento. La corrupción fue otro factor clave. Los gobernantes romanos y las élites económicas se vieron más interesados en su propio beneficio que en el bienestar del pueblo. La falta de transparencia en la administración de los recursos públicos y la creciente concentración de la riqueza en unas pocas manos socavaron aún más la estabilidad económica. A medida que los ciudadanos romanos luchaban con la inflación y la devaluación de su moneda, las élites seguían enriqueciendo a costa de la estructura económica del imperio. Eventualmente, el sistema romano colapsó. La combinación de deuda insostenible,
corrupción rampante y una economía inflacionaria llevó a una pérdida de confianza en el sistema. Los ciudadanos dejaron de pagar impuestos, las tropas dejaron de ser leales, y el imperio comenzó a fragmentarse. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano fue depuesto, marcando el fin del Imperio Romano de Occidente. La lección de Roma es clara: un sistema económico que depende excesivamente de la deuda, con una mala administración y una creciente desigualdad, está condenado a fracasar. Este patrón de sobreendeudamiento, inflación y corrupción no solo se repitió en la caída de Roma, sino que sigue siendo una característica de muchas crisis económicas que han sacudido al mundo moderno. Uno de los ejemplos más cercanos de esta repetición de los mismos errores se encuentra en la crisis financiera global de 2008. En ese entonces, las economías de todo el mundo, y especialmente la de Estados Unidos, se vieron atrapadas en un ciclo de deuda insostenible, muy parecido al que vivió Roma. En la década anterior a la crisis de 2008, los gobiernos y las instituciones financieras comenzaron a ofrecer préstamos hipotecarios de alto riesgo, conocidos como subprime, a personas que no podían pagar. Las tasas de interés bajas y una regulación financiera laxa fomentaron el endeudamiento excesivo entre los consumidores, pero también entre las grandes instituciones financieras que empezaron a invertir masivamente en estos préstamos de alto riesgo. Al igual que Roma, en lugar de gestionar la deuda de manera responsable, el sistema financiero global optó por crear más deuda para financiar una burbuja inmobiliaria que, eventualmente, estalló. Cuando la burbuja explotó, el sistema financiero mundial estuvo al borde del colapso. Los bancos que habían invertido en productos financieros derivados de hipotecas subprime sufrieron pérdidas catastróficas. El gobierno de Estados Unidos, al igual que los emperadores romanos, trató de salvar el sistema mediante el rescate de los bancos más grandes, mientras que millones de personas perdían sus hogares y ahorros. Al igual que en Roma, la concentración de la riqueza y el poder en manos de una pequeña élite económica empeoró la situación. Los que más se beneficiaron de este sistema fueron, una vez más, los mismos actores que controlaban el flujo de dinero. En términos estadísticos, la crisis de 2008 dejó a más de 25 millones de personas sin empleo solo en los Estados Unidos y millones más en todo el mundo. En cuanto a las deudas, las familias estadounidenses, por ejemplo, vieron cómo su deuda hipotecaria se disparaba, con un aumento de casi el 100% en las hipotecas subprime, en solo unos pocos años antes del colapso. Y, al igual que el Imperio Romano, la riqueza y el poder siguieron concentrándose en unos pocos, mientras que las clases medias y bajas pagaron el precio de la crisis. A pesar de las lecciones que nos ha dejado la caída de Roma y la crisis financiera de 2008, los gobiernos modernos siguen ignorando los riesgos de los sistemas financieros basados en deuda. Hoy, en el siglo XXI, la deuda global ha superado los 300 billones de dólares, más de 3 veces el Producto Bruto Mundial anual. La deuda de los países está alcanzando niveles insostenibles, y sin embargo, en lugar de buscar soluciones sostenibles, muchos gobiernos siguen optando por aumentar la deuda, creyendo que pueden gestionar la crisis a base de más préstamos. La crisis de deuda de los países en desarrollo, en las décadas de 1970 y 1980, también es un ejemplo de cómo los patrones se repiten. En ese entonces, muchos países, como México y Brasil, tomaron prestado masivamente para financiar su crecimiento económico. Pero cuando los precios de las materias primas cayeron y las tasas de interés subieron, estos países se encontraron incapaces de pagar sus deudas.
La respuesta de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional fue ofrecer más préstamos a cambio de imponer políticas de austeridad, lo que solo exacerbó las dificultades de las poblaciones más vulnerables. Hoy, con el crecimiento de la deuda corporativa, especialmente en países como China y los Estados Unidos, parece que las lecciones de la historia siguen siendo ignoradas. En lugar de abordar los problemas estructurales que generan la deuda, los gobiernos y las instituciones financieras continúan buscando soluciones a corto plazo que solo posponen el inevitable colapso. De nuevo, al igual que Roma, el sistema financiero global se encuentra atrapado en un ciclo de expansión infinita de la deuda, sin una salida clara. Las crisis del pasado y las del presente muestran que la deuda, cuando se maneja de manera irresponsable y sin control, puede ser una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará. La lección es clara. La deuda no es solo una herramienta financiera, es un arma poderosa que puede destruir economías, imperios e incluso civilizaciones. Sin embargo, a pesar de los errores cometidos a lo largo de la historia, parece que no aprendemos de los fracasos del pasado. El sistema sigue funcionando de la misma manera, y mientras sigamos ignorando las lecciones del pasado, corremos el riesgo de caer en los mismos errores una vez más. Hoy, el sistema financiero global está atrapado en una paradoja que, en su esencia, parece una contradicción. Se le llama crecimiento económico, pero en realidad se alimenta de la deuda, la inflación y la expansión infinita. Es como una rueda que gira sin detenerse, impulsada por promesas vacías que nunca se cumplen. Este sistema, que se presenta como el motor de la prosperidad mundial, depende de un único combustible: más deuda. La ironía es palpable. La economía crece solo mientras la deuda sigue multiplicándose, como si fuera un fuego que se alimenta de sí mismo, sin importarle que al final terminará devorando todo a su paso. En la actualidad, los gobiernos y las instituciones financieras operan bajo un principio que podría definirse como el de la deuda perpetua. Este principio no solo ha redefinido la manera en que manejamos el dinero, sino que también ha hecho del endeudamiento algo natural y casi inevitable. Imagina por un momento que tu única manera de sobrevivir sea siempre tomar prestado, y que para seguir adelante, el único camino sea más deuda. Este es el panorama en el que vivimos. En lugar de trabajar hacia un sistema financiero sólido que permita a las economías crecer de manera autosustentable, el mundo está cada vez más atrapado en un ciclo de crédito sin fin. La creación de dinero a partir de deudas, en lugar de bienes tangibles, es el eje central de este sistema. Los bancos centrales, en lugar de actuar como guardianes de la estabilidad económica, se han convertido en los arquitectos de una burbuja interminable. Imprimir dinero sin respaldo real, mantener las tasas de interés artificialmente bajas y permitir que la deuda crezca sin medida es la receta para una crisis inevitable. Este sistema no solo está diseñado para ser insostenible, sino que requiere que siempre haya más deuda para mantenerlo en funcionamiento. Es como un gigante que crece más y más, pero cuya base sigue siendo frágil, construida sobre promesas futuras que nunca pueden cumplirse. A medida que la deuda se expande, la riqueza se concentra en manos de unos pocos. Las élites financieras, los grandes bancos y las corporaciones multinacionales son los verdaderos beneficiarios de este sistema, mientras que la mayoría de la población vive atrapada en un ciclo interminable de pagos, intereses y promesas de prosperidad que nunca llegan. Aquellos en el poder no solo enriquecen, sino que controlan el flujo de dinero. Estos actores tienen acceso a crédito barato, lo que les permite comprar activos, financiar grandes proyectos y, lo más importante, seguir ganando mientras el resto de la sociedad lucha por sobrevivir. La deuda,
lejos de ser una herramienta que beneficia a la economía en general, es utilizada como un instrumento de control. Los gobiernos se endeudan para financiar su crecimiento a corto plazo, pero la carga de esta deuda recae en los ciudadanos, que son los verdaderos pagadores del precio. En lugar de crear un sistema fiscal justo y equilibrado, los gobiernos continúan vendiendo el futuro de sus poblaciones a cambio de soluciones inmediatas, pero insostenibles. Este modelo económico no solo aumenta la desigualdad, sino que refuerza el control de las élites sobre el destino económico de las naciones. Los bancos y los fondos de inversión se benefician del endeudamiento de los gobiernos, mientras que los ciudadanos ven cómo sus impuestos aumentan para pagar esas deudas, mientras la calidad de vida se deteriora. Lo que es aún más inquietante es que la mayoría de las personas no percibe la magnitud de este sistema de deuda. Se ha normalizado en tal medida que aquellos que cuestionan la estructura económica se ven como marginados o alarmistas. La promesa de un futuro mejor, basado en el crédito y el consumo, ha sido vendida como una realidad accesible para todos, pero en realidad es una trampa. Las personas compran casas, coches e incluso educación con dinero que no tienen, con la ilusión de que algún día podrán pagar. Pero ese algún día nunca llega. La deuda se acumula, los intereses crecen y en muchos casos, lo que parecía un progreso se convierte en una carga insostenible. El sistema está diseñado para que las élites, que tienen acceso a la creación de dinero y a la inversión en activos, sigan enriqueciéndose a expensas de los que menos tienen, mientras las clases medias y bajas se ven atrapadas en préstamos impagables. Las grandes corporaciones continúan ganando, comprando y vendiendo el futuro de todos. La paradoja es que quienes controlan este sistema, lejos de estar sujetos a las mismas reglas, se benefician de los altos márgenes de rentabilidad que genera la deuda. A través de la manipulación de los mercados financieros y la creación de productos derivados, estas élites han hecho del endeudamiento una industria propia que produce beneficios infinitos mientras deja al resto de la sociedad atrapado en una red de intereses y pagos sin fin. El sistema moderno está condenado a ser insostenible porque depende de la expansión continua de la deuda. Cada vez más, se requieren más deudas para mantener el sistema en funcionamiento. Los gobiernos, las empresas y los individuos están atrapados en un ciclo que solo puede mantenerse mientras sigan pidiendo prestado. Pero en el fondo, sabemos que no hay manera de que esta bola de nieve siga creciendo para siempre sin que termine colapsando. Cuando la deuda alcanza niveles tan elevados, el sistema se vuelve cada vez más frágil. Y sin embargo, en lugar de aprender de los fracasos del pasado, seguimos ignorando las señales de advertencia. Este ciclo no es solo económico, es también social. Los valores de consumo y expansión infinita que promueve el sistema financiero moderno han generado una sociedad que busca la gratificación inmediata, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Es un sistema que ha convertido a la deuda en un hábito y al consumo en una necesidad, sin que nos demos cuenta de que todo esto está siendo financiado con promesas que nunca podrán cumplirse. En última instancia, este sistema ha sido diseñado para beneficiar a los que ya tienen el control. La creación de deuda no solo es un negocio, sino un mecanismo de poder que mantiene a las élites al mando. Mientras tanto, el resto de la sociedad queda atrapada, trabajando para pagar deudas que no pueden saldar, mientras los ricos se vuelven más ricos y el futuro se vuelve más incierto. Este es el modelo que se nos presenta como la única opción, pero en realidad es un sistema diseñado para que los de arriba sigan enriqueciéndose mientras el resto queda atrapado en un ciclo que promete progreso, pero entrega pobreza. Las lecciones que podemos aprender de los colapsos históricos son claras y, sin embargo,
a menudo ignoradas por quienes hoy están en el poder. Uno de los aprendizajes más importantes de la caída de imperios como Roma o de las crisis económicas modernas es que los sistemas financieros basados en el endeudamiento ilimitado son inherentemente inestables. La historia nos muestra una y otra vez que, cuando se acumula deuda sin una base sólida de producción y sin una gestión responsable, el colapso es inevitable. Roma, por ejemplo, cayó no solo por sus conquistas agotadas o la corrupción interna, sino por la deuda insostenible que arrastraba a su economía. Lo mismo ocurrió durante la crisis de 2008, donde el exceso de crédito y la falta de regulación provocaron un colapso global. Una de las lecciones más importantes que debemos internalizar es que el sistema financiero, tal y como lo conocemos, no es fiable a largo plazo. En lugar de depender de un sistema que continuamente se ve obligado a generar más deuda para mantenerse a flote, debemos aprender a cuestionar la estabilidad del sistema. No podemos seguir pensando que el crecimiento económico se logra solo mediante el endeudamiento o la creación de dinero sin respaldo real. El crecimiento verdadero y sostenible solo se da cuando se basa en activos tangibles, en la producción real y no en promesas que el sistema nunca podrá cumplir. La desconfianza en el sistema debe ser la clave para protegernos. No se trata de rechazar la economía de mercado, sino de ser conscientes de las fuerzas que operan detrás de ella. Sabemos que cuando los gobiernos y las grandes corporaciones hacen promesas de prosperidad a través de la deuda, en realidad están construyendo castillos de naipes. Estos castillos pueden parecer sólidos durante un tiempo, pero cuando el viento de la crisis sopla con fuerza, todo se desmorona. La historia muestra que la deuda nunca es la solución a largo plazo. Siempre termina siendo una carga pesada para las futuras generaciones. Por eso, es vital no solo entender cómo funciona el sistema, sino también cómo protegerse de él. La preparación personal se convierte entonces en una estrategia fundamental para resistir los impactos del sistema financiero inestable. En lugar de depender de un sistema que siempre parece estar al borde del colapso, debemos buscar maneras de proteger nuestros recursos. Esto no significa retirarse por completo de la economía moderna, sino ser más estratégicos con nuestras decisiones financieras. La adquisición de activos tangibles, como bienes raíces, metales preciosos o cualquier cosa que no pueda ser fácilmente manipulada por el sistema, puede ser un refugio frente a la inflación y la devaluación de la moneda. Si bien la deuda puede parecer una vía rápida hacia el progreso, lo cierto es que las promesas de prosperidad a través del crédito solo nos atan más. Finalmente, la historia nos enseña que el verdadero valor no está en lo que los gobiernos o los bancos pueden manipular, imprimir o crear artificialmente. El valor verdadero está en lo que no puede ser alterado por decisiones políticas o manipulaciones del mercado. El valor de los activos tangibles y los recursos reales, la tierra, el oro, el agua, los productos agrícolas, los bienes que no dependen de los vaivenes de los mercados financieros, son la base sólida sobre la que debemos construir nuestro bienestar. Al comprender que los sistemas financieros son inestables y que la deuda perpetua solo lleva al colapso, podemos empezar a pensar de manera más crítica y a tomar decisiones que nos protejan no solo hoy, sino también en el futuro. Es necesario reconocer que la estabilidad económica no es algo que los gobiernos o los grandes bancos puedan garantizarnos. La historia nos ha mostrado que el colapso es una posibilidad real y es nuestra responsabilidad personal prepararnos para lo que pueda venir. La clave está en construir nuestra propia seguridad
fuera de un sistema que está construido sobre promesas de deuda que no pueden cumplirse. Solo a través de la desconfianza y la preparación personal podremos protegernos del inevitable colapso del sistema financiero global. Al concluir, es crucial que reflexionemos sobre nuestra propia situación financiera. Estamos tal vez atrapados en un sistema que nos promete prosperidad a través de la deuda, mientras nos mantiene atados a un ciclo sin fin de pagos e intereses. La historia nos muestra que los sistemas financieros basados en la deuda, aunque atractivos en el corto plazo, tienden a colapsar en el largo plazo. Es nuestra responsabilidad personal estar preparados, no solo confiando en las promesas de los gobiernos o las instituciones financieras, sino tomando el control de nuestra propia estabilidad económica. La verdadera prosperidad no viene de las deudas fáciles ni de promesas vacías. Viene de decisiones inteligentes, del entendimiento de los riesgos que corre el sistema y de la construcción de un patrimonio real y sostenible. Te invito a que pienses en tu futuro. ¿Estás construyendo tu seguridad o dependes de un sistema que, como hemos visto, está condenado a fallar? Recuerda, la historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. Si este análisis te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete para seguir aprendiendo, porque las respuestas están en la historia, y entenderlas puede ser la clave para proteger tu futuro.